Bueno, muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias al colegio por acogernos. No está Gabriel hoy por aquí, pero le voy a dar también las gracias por haberme puesto en contacto con la asociación y porque él realmente no podía colaborar en esta jornada como le hubiera gustado. Y me dijo, ¿te apetece colaborar a ti? Yo en septiembre lo vi todo muy claro. Dije, pues vale. Conforme se me ha ido echando el tiempo encima y cada día lo veía menos claro. Me hubiera gustado estar en las dos jornadas, no ha podido ser. Me hubiera gustado estar esta tarde desde primera hora, tampoco ha podido ser. Pero bueno, por lo menos he podido llegar a lo mío, que no es poco. Que eso sí que ha podido ser. Bueno, esperemos que sea, que está siendo. Entonces, bueno, simplemente agradeceros también vuestra participación aquí, porque estas jornadas sin la gente que asiste no son posibles, ¿vale? Y creo que son jornadas que pueden llegar a ser muy enriquecedoras, y así espero que sea. Cuando hablé con Beatriz y con Mons en el términos de mi ponencia, a mí se me había ocurrido una cosa de comentar y demás, pero después he tenido como dos crisis. La primera es estar hablando yo una hora. Yo vengo a estar hablando 4 horas esta mañana a mis alumnas. Ya me aburro de oír mi propia voz. Segundo, vosotras, dentro de la misma primera crisis, sois profesionales ya y además con mucho interés en estos temas, porque si no, no estaríais aquí. Con lo cual, creo que compete más explotarnos a todos mutuamente. Entonces, si alguien se quiere escapar, este es el momento, pero si no, que sepáis que habéis venido a currar un poquito y vamos a trabajar entre todas, ¿vale? Y la segunda crisis la tuve cuando ya estaba preparando la ponencia y me encontré en un periódico de tirada nacional con este artículo. Está muy bien el título, Mindfulness o la privatización del bienestar. Y dije, toma, me lo voy a leer a ver de qué va la historia, ¿no? Fijaros en el subencabezado. Esta práctica nos exhorta a que no juzguemos nuestros pensamientos y sobre todo a que nos concentremos en el presente. Ayuda a sobrellevar el estrés, pero también refuerza el statu quo que lo provoca. Y dije, ¡ay, qué pereza, cielos! A ver por dónde va, porque con este título y subtítulo puedes hacer una crítica muy bonita a todas las organizaciones y empresas que están utilizando el mindfulness, 1, para lucrarse y 2, para hacer empleados dóciles. ¿Qué está sucediendo desde hace años ya? ¿Qué ocurre? Que hay otra vertiente mucho más comunitaria del mindfulness que tiene que ver con las relaciones. Y esa es la parte que a mí realmente me resulta interesante. Por eso el título de mi tesis era precisamente ese, ¿no? Cómo el mindfulness como rasgo podía afectar a cómo percibimos y cómo nos relacionamos con nuestros pacientes. Y la conclusión principal de la tesis, la aportación pequeñita al conocimiento que hace uno cuando termina una tesis, es que el rasgo de mindfulness, que se puede entrenar, nos acerca a la percepción de calidad de nuestros pacientes. Es decir, cuanta más atención plena rasgo tenemos, nuestra percepción es más parecida a la de nuestros pacientes, y cuanto menos, más disentimos, ¿vale? Normalmente tenemos, además, peor percepción de calidad que la que tienen nuestros pacientes. Esto es interesante, no sé cómo habrá cambiado el tema de la pandemia esto, pero antes sucedía así, ¿vale? Entonces, bueno, yo leyendo el artículo me quedé con, bueno, pues son unas afirmaciones un tanto banales, muchas de ellas además falaces, y no entraba en harina en lo que realmente hubiera sido interesante, que era desmontar toda esta parte del business, ¿no? De profesores de mindfulness que son estrellas del rock, literalmente. O sea, no viajan en aviones privados porque todavía no se lo pueden permitir, pero casi, y tienen unas exigencias de camerino como los Rolling Stones. Y esto sucede, ¿vale? Claro, luego tenemos, por otro lado, la parte, como decía, relacional, que es la que creo que nos puede ser interesante. Pero me vino muy bien porque utilizaba el mismo término que yo le puse a la ponencia, que es bienestar. Entonces, para poder introducir un poco
la parte del entendimiento del bienestar, porque aquí habla de la privatización del bienestar, pero esto me hacía llevarme a mí a otra pregunta, y es si el bienestar no ha dejado de ser nunca privado. Si es un tema privado, es un tema, hablamos del estado del bienestar, cuando pensamos sobre todo en los estados europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, pero planteamos esto y realmente el bienestar es algo público o es algo privado que podamos expresar, pero con lo que sea bastante complicado trabajar en comunidad. Bueno, a eso hemos venido hoy, a ver qué podemos aportar como enfermeras a esta parte del bienestar. ¿Somos todas enfermeras? ¿Sí? Vale, estupendo. Estupendo no por nada, sino porque vamos a tener una visión homogénea dentro de nuestra propia heterogeneidad. Si hubiera otras profesiones, pues nos podrían dar otras visiones, que a mí me gusta trabajar con visión multidisciplinar, pero bueno, pues hoy estamos solo enfermeras, pues vale, pues trabajamos con esa perspectiva. Estupendo. ¿Conocéis este triángulo? Este triángulo lo pergeñó, lo que llama el triángulo de los cuidados, la profesora Concha Germán Bes, y lo empezó a trabajar a partir de una tesis doctoral que dirigía una enfermera comunitaria de Tudela, si no recuerdo mal, Fabiola Hueso, en la que ella postula una relación entre tres vértices de un triángulo en el cuidado, el vértice de la seguridad, el vértice de la autonomía y el del bienestar. No sé si se podrá pasar luego la comunicación para que no tengáis que estar ahí haciendo fotos y demás. Sí, veo que tienen tele, pero es que le están haciendo fotos. Sí, si nos lo mandas, te lo... Si os lo mando, luego se lo rebotáis. Vale, perfecto. Toda la potencia te la pediremos para, por eso firmada la autorización de la imagen. Vale. Para difundirlo en nuestra página web y en redes sociales también. Perfecto, pues entonces miraré las faltas de ortografía, por si acaso. Vale, entonces, para los que conozcáis este triángulo, voy a hacer un breve resumen, entonces aquí podéis apagar el cerebro un segundito y descansar. Y los que no lo conozcáis, pues básicamente, como decía, centramos el compendio del cuidado holístico en base a este marco teórico en estos tres vértices, la seguridad, la autonomía y el bienestar, y vamos a tratar de explicar cada uno de los vértices. La seguridad la tenemos todas como enfermeras bien clara, es lo que se trabaja en los hospitales. Le podemos poner el apellido seguridad clínica, ¿vale? Y es la vigilancia activa del evolutivo, es estar encima del paciente, darnos cuenta de que aparece un síntoma nuevo, darnos cuenta de que aparece una reacción adversa de un medicamento, estar vigilando para evitar caídas, poner todos los medios a nuestro alcance para evitarlas, evitar en la medida de lo posible también los errores de medicación. Todas estas cosas competen al aspecto de la seguridad. Esta parte la llevamos muy bien las enfermeras y cada día más. La autonomía también la conocemos bastante bien y es el trabajo que se suele hacer en atención primaria o en el hospital, sobre todo cuando ya orientamos al paciente hacia el alta. Toda la parte de la conciliación farmacológica, un paciente ostomizado reciente que aprenda él o su familia a manejar la bolsa de la ostomía. Todas estas cosas competen a la autonomía. Orientamos hacia el propio autocuidado, hacia la propia salud. Y cuando el paciente no vemos que pueda llegar a una autonomía plena, incorporamos a la familia, a los cuidadores principales y demás. Aquí también sucede lo que la profesora Germán llamaba una oportunidad de conocimiento, de un cambio hacia hábitos más saludables. ¿Vale? Entonces, en el trabajo de la autonomía podemos trabajar ese cambio y por eso ese momento previo al alta hospitalaria es tan crucial, porque es un momento en el que podemos aprovechar y hacer este trabajo orientado hacia la autonomía. Y luego tenemos la parte del bienestar. El bienestar es un poco más complicado, porque, aquí os pongo a la profesora Germán, porque tiene una frase que a mí me encanta, claro, el bienestar es el compendio de sentirse bien. Y entonces estamos hablando de sentir y de sensaciones. Hablamos de seguridad y de confort, y hablamos también de ser escuchado, de ser tenido en cuenta. Como decía la profesora Germán, bueno, y dice, que estuve ayer con ella, y lo sigue diciendo, el bienestar es el pegamento amoroso del cuidado. Claro, es una frase muy bonita, pero hay que aterrizarla, y aterrizar esta frase no es tan fácil como aterrizar la seguridad o la autonomía, que podemos tener indicadores meridianamente claros. Problema que tenemos con el impacto del bienestar, bueno, problema, no es un problema, realmente voy a hacer un resumen rápido de lo que hay sobre actividades del bienestar
y cómo nos sentimos las enfermeras y las consecuencias que tiene esto. A mayor bienestar, menos burnout, o a menos burnout, mayor bienestar. Esto lo firmamos cualquiera. También más seguridad del paciente, ¿vale? El paciente, la enfermera que mejor está, comete menos errores de medicación. Además, hay menos caídas de pacientes. Claro, el tema de las caídas es algo que a mí particularmente me preocupa un poco, porque las caídas son informadas, no son las reales, son las que informamos. Entonces ya me ha tocado con alguna alumna de máster el, oye, es que me echan la bulla si informo de una caída. Anda, ¿y por qué? ¿Por qué pensáis que puede ser que nos echen la bronca a las enfermeras cuando informamos de una caída? Antes que responsabilizarse la empresa, la residencia, van a culpabilizar al trabajador sin duda ninguna, que no se está atenta en tu turno y por eso se ha caído este paciente. Vale. Conforme vayáis contestando, yo voy a repetirlo para que se oiga bien en la grabación, ¿vale? Decía Monse que, claro, para responsabilizar al trabajador y eximir de responsabilidad a la empresa. Pero hay otro motivo. A veces nos echan la bulla las propias compañeras. Y ese motivo es que tiene que ver con que sea un indicador de la productividad variable. Entonces, en el momento que nos pueden tocar la nómina, es algo que no se informa. Entonces, es un tema que, bueno, depende de qué estudios cojas, el tema de las caídas hay que cogerlo con un poco de pinzas, sobre todo si compete a la productividad variable. Eso es un hospital, ¿no? Eso es un hospital, correcto. En una residencia, pues, contar las caídas, pues ya casi hay un abaco con un palo que los vas pasando directamente, ¿no? Entonces, efectivamente, depende de dónde estás trabajando. Depende mucho de dónde estás trabajando, depende de tu servicio de salud, si lo tiene la productividad variable o no, y cuando hablamos, claro, yo reviso estudios a nivel internacional, pero claro, no puedo ir a preguntar, oye, ¿y en la gerencia? Lo podría hacer, pero no me van a contestar. ¿En la gerencia de vuestros hospitales en las que habéis evaluado a estas enfermeras, entra dentro de la productividad variable el número de caídas de la planta? Pues me van a decir, oye, es un factor de confusión como otro cualquiera, ya lo pondremos en las limitaciones en el próximo trabajo y ya está. Pero bueno, esto que sepáis que es algo que... En la valoración tú haces la pregunta, es decir, partes ya de que en la valoración preguntas si ha sufrido alguna caída, que la respuesta sea o no, pero la valoración en el primer paso ya tienes ese dato, con lo cual si ocurre un suceso está recogido. Sí. Está recogido porque ya de entrada ya lo has preguntado, ya tienes un soporte que además es un soporte del hospital. Sí, sí. Puede estar incluido, entonces no habría ningún motivo, se ha caído, tú has registrado que esa persona no, vamos a poner por caso que ha venido y que no ha tenido ninguna caída, pero tiene factores que hacen que esté en riesgo esa posibilidad, se cae, pues directamente el evolutivo y todo, que dice, es que es el mayor problema. Claro, tú no ves el problema, yo tampoco. Yo no lo veo. Yo tampoco, es más, si en un servicio tenemos muchas caídas, es algo que hay que cortar, no es algo que haya que esconder. Exacto. Entonces, esta es una pelea de muchos años con cualquier auditoría que nos podamos plantear, ¿eh? No solamente el tema de las caídas, da igual. A muchas no nos gusta que nos auditen. Yo personalmente me encantaría que vinieran a mis clases otros profesores, si pueden ser además de otra área distinta, mejor que mejor, a decirme lo que hago bien y sobre todo lo que hago mal y que puedo mejorar. Pero con una actitud no punitiva. Claro, en el momento que hay una parte que compete a mi nómina, esa visión cambia. Es el problema de siempre, el problema del dinero, ¿vale? Entonces, bueno, por eso digo que esto hay que cogerlo un poco con pinzas, pero bueno, que lo sepáis, porque claro, yo no sé cómo funcionan todos los hospitales del mundo y si de dónde salen estos datos realmente pues tienen esto incluido o no. Pero bueno, en cualquier caso, que sepamos que esto también está ahí, que las enfermeras que informan de menos caídas también tienen mayor bienestar profesional. Y ahora os explicamos este matiz. Claro, a peor bienestar en las enfermeras, peor salud física y peor salud mental, y aumenta el riesgo de error de medicación. Según el estudio que cojamos, del 26 al 71% de aumento del riesgo de error de medicación. Esto es una burrada, ¿eh?, de aumento de riesgo. Y además, mayor detección, o se relaciona con un mayor riesgo de sufrir bullying en el trabajo, que esto es un problema cada vez más grave, el sentirnos acosados en el trabajo, que en la universidad también lo vemos, ¿eh? O sea, el acoso laboral, no de carácter sexual, sino de exigencia,
constante, y además con la amenaza, y si no haces esto te vas a la calle, que hay 10 detrás que quieren coger este trabajo. Esto cada vez es más mentira, pero bueno, seguimos creyéndonoslo, ¿no? Entonces, claro, al final entramos en una espiral completamente autodestructiva de estoy peor en mi trabajo, cometo más errores, como cometo más errores me acosan más porque cometo errores, pero además como las lentejas dependen de mi trabajo, no me quiero ir, pero cada vez estoy más tenso, cada vez estoy más nervioso y cada vez trabajo peor. Y cada vez se me quedan más pacientes, cada vez cometo más errores, cada vez me presionan más, hasta que llega un momento de absoluta implosión. No sé si habéis leído a Byung-Chul Han, es un filósofo coreano muy interesante, que bueno, si os interesa mucho el tema, luego si queréis hablamos sobre esto. Él postula que hemos pasado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de una sociedad entendida en términos inmunológicos, como que el otro es el agente al que combatir y es el mal, y entonces nos tenemos que defender contra agentes externos, a pasar a una sociedad con un perfil neurológico, que el problema lo tenemos por exceso de positividad interna. Y es un exceso de autoexigencia lo que nos lleva a destruir a nosotros mismos. Porque ya no son los patrones o los mandamases de la empresa los que veíamos como agentes externos, torturadores y explotadores. Ahora somos nosotros mismos los que nos ponemos un yo ideal absolutamente inalcanzable y para alcanzarlo nos autodestruimos por exigencia propia. Es decir, cada vez tenemos, en la universidad lo vemos, cada vez tenemos que hacer más tareas de gestión aparte de las docentes, cada vez tenemos que publicar más, en los hospitales pasa 3/4 de lo mismo, en primaria pasa 3/4 de lo mismo, cada vez tenemos más exigencias para cumplir con los mismos criterios en las bolsas de trabajo, tenemos cada vez más carga de trabajo, más pacientes, menos compañeros. Ostras, va a llegar un momento que esto reviente. Y como el sistema no revienta, el que revienta es el individuo. Y entonces este señor, este filósofo, lo llama la sociedad del cansancio. Y lo equipara también a la visión que tenemos de la propia salud. En ese post de estar completamente saludables, nos matamos para estar completamente sanos. Entonces es muy paradójico, pero en esa intención de alcanzar la salud total que tenemos en la cabeza, hace que nos autodestruyamos. Entonces es muy interesante el enfoque que tiene este señor, ¿vale? Yo os recomiendo sus libros, que son muy pequeñitos, pero como es de escuela alemana es denso, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis. Si os vais a sentar con él, que 2 páginas o 3 al día es suficiente, ¿vale? Son libros muy finitos, pero no os penséis que os los podéis tragar en una tarde. Bueno, sí, pero cuesta un rato asimilar todo lo que dice por página, ¿vale? Entonces, claro, al final, todo esto, ¿dónde radica? En que empeoramos nuestro cuidado y la calidad que nosotros percibimos del cuidado, ¿vale? Esto va un poco en relación con lo que salió en mi tesis doctoral. Esto es posterior, yo esto no lo había leído cuando escribí ni el marco de mi tesis ni cuando escribí las conclusiones, esto es posterior todo, ¿vale? Pero al final todos venimos a decir lo mismo. ¿Qué pasa con los pacientes? El bienestar de los pacientes es importante, muchísimo, hasta tal punto que en un estudio con pacientes a seguimiento a 8 años y medio es uno de los principales predictores de mortalidad. El bienestar de los pacientes. La tasa de mortalidad en los pacientes seguidos, de los que puntuaban en el primer cuartil, es decir, en el primer 25%, el 25% más alto de bienestar, fue del 9%. Los que estaban en el cuartil inferior, el último 25%, un 29% de tasa de mortalidad. Es una salvajada la diferencia, ¿vale? Y estamos hablando de seguir a una cohorte durante 8 años y medio, midiendo en varias ocasiones el bienestar. Por otro lado, claro, podemos pensar, vale, el bienestar va a depender de factores que son claramente medibles, como puede ser la discapacidad. Sí, pero no a todos, ¿vale? Si os fijáis, he encontrado un estudio muy interesante que dice que no, precisamente las personas con discapacidad no tienen peor percepción del bienestar de su salud, pero sí en cuanto a la parte del bienestar material, de posesiones o de relaciones. Esto es muy interesante si nos ponemos en la perspectiva de alguien con una discapacidad. Tenemos que pensar en toda la adaptación domiciliaria que requiere
que de repente tu vida pase a ser en una silla de ruedas. Pensemos un momento si podríamos vivir en nuestra casa tal y como está ahora, montados en una silla de ruedas. Y si la respuesta es no, ¿cuánto nos va a costar adaptar esa casa? ¿O cuánto nos va a costar mudarnos a una casa adaptada? Y claro, esto no es necesariamente salud en el sentido estricto, pero sí que es verdad que uno de los mejores predictores de salud es lo que tenemos en la cartera. Entonces, claro, pues al final va a tener un impacto directo en el bienestar, aunque desde el punto de vista de cuando tú a ellos les preguntas por su salud, te pueden decir bien, quitando que no me puedo levantar de la silla, pues bien, me siento saludable, pero tengo otros problemas que me preocupan mucho más, como pueden ser eso, cómo adapto mi casa, o cómo me relaciono con la gente cuando mi silla, no me puedo pagar una silla de estas que tienen un balón hidráulico que suben y bajan, y estoy todo el rato a la altura del culo de los demás. Esto es un problema también a la hora de tener relaciones sociales, porque o nos sentamos todos, o el que está en la silla no se puede levantar. Entonces, claro, el cara a cara se convierte en un cara al culo. Y esto para el que está mirando culos todo el día, pues al final tiene un impacto bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que podemos ir pensando siempre a la hora de trabajar. A mí una de las cosas que me decían siempre en primaria, se ha ido Ana, que trabajó conmigo en primaria unos años, me decían, joder, pareces un trabajador social. Bueno, ¿y qué quieres? Lo siento, perdón por ocuparme más allá de la úlcera que estoy viendo, ¿sabes? Lo siento. Bueno, pero son aspectos que al final van a tener un impacto directo en el bienestar de cómo está esa gente. Entonces, claro, el gran problema del bienestar es medirlo. Como decíamos antes, en la parte de la autonomía y en la parte de la seguridad, medimos y tenemos herramientas. Otra cosa es que sean las adecuadas o no, que eso es para metodología de investigación ya, o para metodología diagnóstica, elegir la herramienta adecuada en función de las condiciones del paciente, pero si empezamos por un problema definitorio, va a ser muy complicado medir el bienestar. ¿Cómo voy de tiempo? Es que soy un rollero. Son y 25 o algo así. Son y 25, vale. Entonces, ¿cuánto me queda? Pues entonces te quedan 20. 20 minutos, Pero jopo. nos dejarás tiempo para hacerte algunas preguntas. No, es que quiero que hablen. Por eso digo, voy a correr. Vale. Problema con la definición del bienestar, que hay muchísimas definiciones. Y además, en función de según a quién le preguntes y según la población, tenemos definiciones en función de la edad, definiciones en función del entorno en el que midas, laborales, sociales, escolares, definiciones según lo que queramos evaluar, o si queremos evaluar bienestar global. Claro, para todo esto, cuestionarios distintos para cada uno, y cada cuestionario multidimensional. Y además, si os fijáis en las multidimensionalidades, podemos encontrar bienestares materiales, relacionados con la salud, relacionados con las actividades personales, relacionados con la actividad social y relacionados con la economía, que para mí es un factor esencial en el manejo de la... Lo que pasa es que este es un tema muy difícil de preguntar, porque si a ti te preguntan cuánto cobras, la respuesta es a ti que te importa. Entonces yo es algo que para preguntar en mi tesis tuve que dar 2 vueltas de, a ver, pues vamos a preguntar por los ingresos en tu domicilio en función al salario mínimo interprofesional, y que me digas las veces que entra de salario mínimo interprofesional en tu casa, para que te atrevas a decirme un número, que sea 3 veces el salario mínimo interprofesional y somos 3 personas, vale, perfecto, ¿vale? Porque la gente no te quiere decir cuánto cobra, o sea, la gente te dice antes que tiene VIH que decirte su nómina, no sé por qué, pero es así, ¿vale? Entonces es además una pregunta bastante complicada de hacer en sí misma. Entonces, claro, con todos estos problemas, claro, añadido que hemos visto que todo esto se está definiendo en base a sensaciones, en base a percepciones de las personas o, como mucho, en resultados secundarios a través de los cuales pretendemos objetivar una sensación. Esto es muy complejo desde el punto de vista metodológico. Y encima, como estábamos viendo en esa multidimensionalidad, se pasa de lo que serían los límites que entendemos como cuidado enfermero, ¿vale? Entonces, aquí es cuando quiero que nos pongamos a trabajar, a responder 3 preguntas en una metodología que no sé si conocéis, que se denomina, que esta la tiene ahora últimamente la Organización Mundial de la Salud y demás, que se denomina panel de expertos. Es decir, nos hemos reunido aquí 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, si no he contado mal, 18 expertos en el tema. Entonces yo os voy a lanzar unas preguntas porque sois expertas, porque estáis aquí y habéis estado escuchando las charlas de esta tarde, sois todas enfermeras, entonces vamos a tratar de resolver 3 preguntas, cada una en 5 minutos, porque no tenemos más tiempo, para tratar de llegar a alguna conclusión con la que nos podamos comprometer, ¿vale? La primera pregunta es ¿cómo definimos el bienestar? Desde un punto de vista que sea el nuestro, profesional, orientado al cuidado, y vamos a buscar palabras clave, ¿vale? Y ahora sí que voy a coger papel y boli, porque yo no voy a hablar, ahora habláis vosotras. Entonces, pensad en vuestra cabeza cómo definís el bienestar como enfermeras, y yo voy a tomar notas, a ver si podemos llegar a algún sitio en el que definamos el bienestar. ¿Alguien se lanza? Tiempo para llevar la consulta con limpio. Tiempo, Monse, ¿verdad? Tiempo es tu palabra clave, muy bien. Coherencia. Coherencia, ¿cómo es tu nombre? María Elena. Elena, no voy a apuntar el nombre, voy a intentar, no me los voy a aprender todos, pero por lo menos así sabemos, porque yo sabéis quién soy, que me han presentado, pero yo no sé quiénes sois. Vale, coherencia. Vale. ¿Más? Salud. Salud. Qué grande. ¿Cómo es tu nombre? Laura, gracias. Sentimiento. ¿Cómo es tu nombre? Vale. Sentimiento, qué bueno. ¿Más? Equilibrio. Equilibrio. Gracias, Blanca. Beatriz. Ay, perdón, Beatriz. Perdón. Joder, por lo menos la B, Tranquila. por lo menos la B la he dado. No está mal. Hay alumnos que les cambio el nombre del todo porque les localizo una letra y la muevo de sitio y ya compongo así en mi cabeza. Mi cabeza a veces funciona de una manera muy peculiar. ¿Más? Sentirte centrada y cómoda. ¿Sentirte? Centrada y cómoda. Centrada y cómoda, como profesional. Vale. Profesional, centrada y cómoda. Qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Teresa. Teresa, vale. Confianza. Confianza. ¿El nombre es? Vale, confianza. Gracias, Merche. Como profesional también sentirte valorada, o sea, que tu trabajo es valorado. Valorada profesionalmente. ¿Cómo es tu nombre? Charo. Vale. Qué cosas más chulas están saliendo. ¿Más? El respeto parece como muy grandilocuente. El respeto parece muy grandilocuente, no sé qué te lo digan las compañeras. ¿Es muy grandilocuente el respeto? No, muy bien. No, respeto, vale. Ah, pero si teníamos una pizarra, maldita sea. Bueno, da igual, no importa. Disfrutar de tu trabajo. Disfrutar de tu trabajo. El otro día leí una frase al respecto que decían, ¿os acordáis de la frase de estudia lo que te guste y no trabajarás nunca? Pues tenían razón, porque no tenía trabajo. ¿Alguien más quiere intervenir en esta primera definición del bienestar? Felicidad. ¡Guau! ¡Guau! Felicidad y bienestar, otra difícil de... Pero bueno, a ti te preguntan si eres feliz. ¿Cómo es tu nombre? Natalia, ¿eres feliz? Yo sí. Vale, bien, pues ya está. Felicidad, muy bien. Es una buena pregunta, es dicotómica, ¿sí o no? Vale. ¿Alguien más? Presencia. Presencia. Qué buena. Presencia cuidadora. Ese es el leitmotiv de la enfermera, la presencia cuidadora, o debería ser. ¿Ya está? Hasta aquí hemos llegado. Luego trataremos de hacer una síntesis de todo esto y nos vamos a ir a la segunda pregunta que vamos a intentar responder hoy, que es cómo trasladamos esto, todas estas palabras clave que acabamos de apuntar, cómo nos las llevamos a nuestros pacientes o a la sociedad en su conjunto,
porque no podemos olvidarnos que trabajamos también con comunidades, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Y cómo medimos eso que hacemos, que ya estamos haciendo en base a estas palabras clave de las que hablamos, y qué lagunas encontráis y qué oportunidades suponen esas lagunas y qué necesitamos para cerrar esos huecos. Aquí podéis pensar a lo grande. El papel me aguanta todo. Necesito lo que sea con una dotación económica de 3 millones de euros. Yo lo apunto. Entonces, luego ya que nos haga alguien caso, es otro cantar, pero por pedir que no quede, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hacemos o qué haríais si pudierais hacerlo? Si podéis matizar, esto lo hago o esto no lo hago y me gustaría hacerlo, pensad en vuestros trabajos, ¿vale? Esta es un poco más complicada que la anterior. ¿Qué hacéis? Pensad, vamos a volver a pensar en el triángulo un momento, ¿vale? En el triángulo de antes. Y tenemos muy claro cuando tiramos el dardo a hacer una actividad orientada a la seguridad, o tenemos muy claro cuando tiramos el dardo a una actividad orientada a la autonomía. Pero rara vez disparamos hacia el bienestar. ¿Podemos construir el bienestar a través de la seguridad y la autonomía? Sí, se acaba construyendo. Pero no disparamos casi nunca una actividad directa a ese vértice. Por eso, esta pregunta es un poco más difícil. Cuando escuchamos activamente, la persona siente bienestar. Escucha activa, vale, muy bien. Vale, muy bien. Escucha activa. Tiempo y espacios. Tiempo y espacios, efectivamente, eso hace falta para una escucha activa y para muchas más cosas. Intimidad y confianza. Vale. Intimidad y confianza. Tiempo para la apertura. El tiempo ha salido 2 veces ya, en la primera y en la segunda. Respeto, que era bidireccional. Respeto que claro, tiene que ser mutuo, efectivamente. ¿Todas estas cosas las hacemos? En teoría. En teoría sí. Motivación. Que a veces ya se pierde. Motivación. Aquí estamos hablando de motivación tuya como profesional. Sí. Motivación profesional, vale. Motivación profesional. Interés por el bienestar. El interés, claro. Si no hay interés, no hay bienestar. O sea, si no te interesa... Pero no hay ninguna de las cosas, ¿eh? O sea, si no hay interés por la seguridad, tampoco habrá seguridad, y si no hay interés por la autonomía, no habrá autonomía. Pero eso no tiene que quedar aquí, tiene que subir. Apoyo de niveles. Apoyo de niveles. Apoyo de superiores. Vale. Entonces estamos hablando ya de incorporar... Vamos a darle una vuelta a esto. En vez de el apoyo, sino incorporación a las políticas de gestión. Claro. ¿Te parece bien así? Es que Perfectamente. el interés tiene que venir más arriba también, porque si no les interesa no te van a dar espacio. Sería una pérdida de satisfacciones profesionales Y un desgaste. observando al paciente. Ujú. Vale. Incorporación de políticas de gestión. Vamos a ponerle de apellido orientadas a. ¿Vale? ¿Te parece? Me parece. ¿Te parece bien? Sí. Si no me corriges, ¿eh? Eres enfermera, me parece estupendo. Que la... Ya, bien, pero la experta eres tú. Sí. Vale. Orientadas a... ¿Más cosas que queréis comentar? La valoración, sin duda ninguna. La valoración, no solo la autovaloración, sino la línea que decía Elena, la valoración de los Reconocimiento. reconocimiento profesional. Ujú. Van a salir las 3 R's de Nancy Fraser, ¿eh? Reconocimiento. Ay, Oportunidad. oportunidad. Oportunidad Ujú. de investigación, por ejemplo. Oportunidad. También para una Opo- implicación. Oportunidad de hacer todo lo que sabes hacer. Eso es muy importante, saber lo que sabemos hacer y tenerlo claro.
Eso tengo alguna exalumna por aquí, creo, sí. Y una de las cosas que les decía en clase, para superar el examen, no solamente hay que saber que se sabe. Y eso me lo has oído decir a mí, y hay que saber cómo te sale un examen cuando sales por la puerta. ¿Cómo te ha ido? No lo sé. Pues mal. Tienes que saber cómo te ha ido un examen. Y tienes que saber si has aprobado ese examen cuando sales, sin ver la nota. Eso lo sabes. Entonces, tenemos que saber lo que sabemos, porque si no, no lo podemos enseñar de ninguna manera. Se ha caído la pantalla. Ahí detrás. Sí, en la teoría salió la misma. Hay que volverle a dar al libro. Espera un momento, si moviéndolo así... Bueno. Vale. Claro, todo esto que ha salido, efectivamente, la palabra clave aquí, que me está viniendo una y otra vez, acabo volviendo la mayor parte de las veces a los tiempos. Lo que hace falta es tiempo. Porque si corremos todo el rato, no paramos. Y si no paramos, no estamos. Esa presencia cuidadora que ha salido al final de la definición del bienestar, de la primera pregunta, lo que requiere para poder estar es el tiempo. Pero para que haya tiempo hace falta que haya más profesionales. Ecua, ya está. Ya está, ya ha salido, claro. Efectivamente. Y por eso, esta ponencia, o momento de trabajo, lleva el título que lleva. Porque a lo mejor los horizontes profesionales a los que tenemos que mirar son distintos de lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Vale? Luego hablamos un poco más de esto, porque no sé, ¿cómo voy de tiempo, Monse? Bien. 5 minutos, pues vamos a responder a la última pregunta, ¿vale? La siguiente pregunta es ¿qué necesitamos para empezar a implementar esto? ¿Necesitamos más formación? ¿O tenemos la suficiente? ¿O con la que tenemos realmente lo que hay que darles una voltereta? ¿Por qué os digo esto? Porque ahora mismo, no sé si estáis al quite de lo que está pasando con todas las leyes de la universidad y demás. ¿No? ¿No estáis al quite? Resumen rápido. Han aparecido 2 reales decretos ya, uno de infraestructuras y otro de grados y másteres, y va a haber que reacreditar todas las titulaciones, todas de España, de grados y máster. Todas las titulaciones oficiales hay que reacreditarlas. Entonces, ahora es una oportunidad para darle una voltereta a cualquier grado, al que se nos ocurra. Y aprovechando que yo estoy aquí ahora y que espero que me dejen estar en la parte que compete a la reacreditación del grado de enfermería de la Universidad de Zaragoza, puedo llevar cosas desde aquí hacia allá. ¿Y las especialidades también? Hoy las especialidades no son de mi ámbito, lo siento. Me encantaría. Pero aquí estamos hablando, yo hablo de la formación de grado, pero también de la de posgrado. Y me podéis hablar de las especialidades. Claro que sí. O sea, esto es una a más. O sea, yo lo que pueda llevarme de aquí para luego intentar calzarlo allá, me lo llevaré. Pero todos tenemos nuestros propios ámbitos de presión, y todos tenemos nuestros sindicatos y todos tenemos nuestros interlocutores, ¿vale? Entonces, por eso decía que las conclusiones tienen que convertirse en un compromiso de hacia dónde podemos empezar a trabajar. Porque claro, al final tenemos muchas veces la sensación de que no hacemos más que dar muchos primeros pasos, ¿vale? Entonces, ahora mismo se está dando una oportunidad que es importante en tanto en cuanto a cómo definimos los grados. Y el grado de enfermería creo que es el que nos compete. El pensar qué enfermeras queremos formar o qué posgrados necesitamos, porque también podemos meter mano ahí, ¿vale? Entonces, pensad en esto. Y pensad, como os decía antes también, el papel lo aguanta todo. ¿Qué queréis? ¿Ampliar las horas de docencia? Las ampliamos. Luego el rector me va a mandar donde me tenga que mandar. Pero bueno, no pasa nada. Yo puedo ir con muchas exigencias, ¿vale? Entonces, en 30 segundos preguntadle a 2 neuronas cómo es el grado o la diplomatura que me hubiera gustado estudiar
y cómo sería el trabajo que me gustaría hacer cada día, en comparación con el que hago, claro. Y a partir de aquí salen las respuestas. Porque claro, pensad una cosa, ahora mismo yo estoy en la universidad y llevo 9 años trabajando allí, este va a ser mi 9º año, con una asignatura heredada. Yo no le he podido meter mano a mi asignatura. Yo doy farma. Pero da igual, ni yo, ni nadie de los que estamos, le hemos podido meter prácticamente ninguno mano a nuestras asignaturas. Porque los planes de estudios y las modificaciones son tan rígidos que no puedes hacer nada. Entonces, por eso digo, ahora la oportunidad es clave y ahora es donde podemos trabajar para modificar estas cosas, ¿vale? Y ojo, que a mí la farma me gusta mucho, ¿vale? Pero entiendo que la manera en la que están articuladas las asignaturas ahora mismo son exactamente iguales que las de la diplomatura. O sea, lo del grado fue una fantasía. Fue una absoluta fantasía que llevó muchísimo trabajo para que luego se siga haciendo todo igual que con la diplomatura. Entonces, con más carga de trabajo para los estudiantes, más carga de trabajo para los profesores, pero ya, todo se hace exactamente igual. Entonces, claro, no ha habido realmente una remodelación. En el resto de Europa no lo sé, pero en España, desde luego, es un desastre. Es un descalzaperros porque luego, además, no se parece en nada nuestro grado al de Soria, ni al de Donosti, ni al de Granada, ni al de Murcia, ni al de Valencia, y acabo de nombrar a gente donde conozco profesorado. Y dices, hostia, y luego se supone que debe haber una convergencia europea, y no nos ponemos de acuerdo, ni en el nombre de las asignaturas, entre 4 ciudades, pues nada. Entonces, rápidamente, pensad qué nos hace falta, en pregrado y en posgrado, para tratar de implementar todo esto de lo que estábamos hablando, si es que nos hace falta algo. Y si no nos hace falta nada, ¿qué nos hace falta fuera de lo que es el ámbito formativo? En pregrado. En pregrado. Más afianzada investigación. Tenemos que ser más competentes desde pregrado para luego poder hacer. Guay. Inculcar los registros de enfermería, todo lo que hacemos, a todos los niveles, insistir en, en los registros, porque así podemos recopilar datos también, ya no solo para hacer investigación, sino para hacerlos visibles. Los cuidados naturales, implementarlos ya y equipararlos pues, con medicina, con fisioterapia, implementarlos de forma transversal. Es una oportunidad de mirar precisamente hacia un cuidado holístico, con la incorporación de todo lo que hay. Muy bien. Y yo añadiría ahí también... Ahora voy. Sí, di. Yo añadiría ahí a todo eso el saber trabajar en grupos, porque la gente no sabe que están trabajando en educación sanitaria de manera grupal. Trabajar en grupo. Es mi opinión. Eso falta un poco de trabajo en equipo. ¿De educación, o sea, de trabajar en equipo y trabajo o la educación grupal a pacientes? las dos cosas? Trabajar en grupos y con grupos. En grupos y con grupos. Y con grupos, vale. Me parece que nos vamos pisando y no es así a veces. Sí, yo quería decir, bueno, quería contar que, bueno, yo que soy tu alumna y acabé la carrera hace nada, como quien dice, creo que la carrera de enfermería nos forma súper bien para ser unos grandes profesionales, pero luego cuando entras a trabajar en el hospital, como que muchas veces te frenan para ser el profesional que te han preparado para ser, te ponen barreras, entonces no sabes cómo actuar frente a esas barreras. Y todas las sesiones que, por ejemplo, hemos tenido hoy de cómo gestionarlo, mindfulness, todas las terapias, si todo esto se implementara en la carrera, creo que podríamos empezar a gestionarlo desde los inicios de nuestra vida laboral y podríamos llegar a ser mejores profesionales todavía de lo que nos están formando. No sé si me estoy explicando. Perfecta. Tenemos asignaturas como psicosociales que ya nos hablan de la escucha activa, de la comunicación asertiva, todo eso. Pero creo que no se dan del todo herramientas útiles porque luego te resulta en el mundo laboral, tú sabiendo que tienes mucha formación, que puedes ser una gran profesional, pero te mandan, por ejemplo, de un servicio a otro tal y te vas a casa diciendo que yo tengo conocimientos pero no he podido ser una buena enfermera. Y más te hablo de cuando estás recién acabada, que
el mundo como enfermera, ¿sabes? Entonces creo que eso se podría añadir al grado de enfermería. Ven aquí. Ven aquí. ¿Cómo era tu nombre? Que lo siento, se me ha olvidado. Eva. Eva fue delegada de clase. Eva, te juro por mi vida que me has puesto los pelos de punta. De verdad. Porque ¿sabes qué es lo que...? Ven aquí. ¿Sabes qué es lo que me llevó a la universidad? Os lo digo a todas ya, esto no lo escondo. Lo que me llevó a la universidad fue hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos en la universidad? ¿Formamos buenas trabajadoras o formamos buenas enfermeras? Y me acabas de contestar que formamos buenas enfermeras. Me alegro mucho de verte, de verdad. Te tengo mucho cariño. En cuanto he visto que venías, digo, qué bien. Además me tengo que ir, pero ojo, me da mucha pena. No te preocupes porque marcharme. acabamos ya. Yo creo que casi esto puede ser el final, es cojonudo. Es verdad, y tiene toda la razón del mundo, Eva. Formamos muy buenas enfermeras y las soltamos en un mundo laboral que de todo lo que sabéis hacer, os deja hacer esto.